Mi padre biológico sufrió un infarto repentino y quiso hacer un testamento a favor de su hijo ilegítimo. Llorando desconsolado me abalancé y rompí el testamento. Entre padre e hijo no se habla de estas cosas, papá. Aunque termines en estado vegetativo, yo mismo te serviré el té y te cuidaré. Los médicos y enfermeras, conmovidos por mi devoción filial, no paraban de elogiarme por mi piedad. Mi padre, con los ojos desorbitados de furia, intentó levantarse, pero lo mantuve firmemente sujeto a la cama. La ira lo hizo desplomarse en estado crítico, siendo llevado de urgencia al quirófano. Cuando la niñera se enteró de la noticia y llegó apresuradamente con el barato hermanastro ilegítimo, yo ya había firmado entre lágrimas el consentimiento para suspender el tratamiento y rápidamente envié a mi padre al crematorio, reduciéndolo a un puñado de cenizas. No podían creerlo y estallaron en ese mismo instante. Yo solo sonreí. Vaya, qué pena que el viejo muriera sin testamento, quemado hasta no dejar ni un cabello para pruebas de ADN. Ahora solo me queda a mí heredar toda la fortuna. Uno ya sabía desde hace tiempo que mi padre tenía un hijo ilegítimo afuera. Si no fuera por esto, mi madre no habría muerto. Los dos habían luchado durante la mayor parte de sus vidas y finalmente estaban teniendo algo de éxito en sus carreras. Entonces mi padre sugirió contratar a una niñera para facilitar el cuidado del hogar y también para que me cuidara a mí. Pero cuando la niñera llegó a casa me pareció que su rostro me resultaba extrañamente familiar. Por la noche fui sigilosamente al estudio de mi padre y efectivamente encontré una fotografía entre sus libros. Parece que mi memoria no me fallaba. De pequeño me encantaba romper libros y mis padres me dejaban hacerlo. Pero aquella vez apenas toqué ese libro en particular cuando mi padre me lo arrebató de inmediato. Una foto se cayó de entre ellas y con solo echarle un vistazo en ese momento la grabé en mi memoria. Más tarde, al ver lo mucho que él atesoraba esa foto, me colé a escondidas para mirarla varias veces más. Cuando mi padre me pilló, me dio una buena paliza y me amenazó para que fingiera no haberla visto nunca. Con el paso del tiempo mi padre debió pensar que ya había olvidado el asunto. Pero recordaba claramente que esa niñera era precisamente la mujer de la fotografía. Se lo conté en secreto a mi madre, pero ella solo se rió y me tranquilizó diciendo que no pasaba nada. Sin embargo, esa misma noche escuché con toda claridad cómo los dos discutían. La niñera fue despedida temporalmente. Pasó aproximadamente medio mes y no sé si fue porque mi madre cedió o porque mi padre la obligó, pero la niñera volvió a aparecer. Cuando mi madre estaba en casa al menos sabía contenerse un poco. Pero en cuanto mi madre no estaba, actuaba como si estuviera en terreno conquistado, haciendo lo que le venía en gana. En cuanto al supuesto cuidado que mi padre decía que me brindaba, eso ni siquiera existía. Pasaron otros 6 meses. Una mañana mi madre empezó a toser sangre. De repente la llevamos al hospital, donde le diagnosticaron una enfermedad grave. Ni siquiera tuvo tiempo de darme algún consejo o despedida, así que simplemente cerró los ojos para siempre. En ese momento estuve convencido de que mi padre y la malvada niñera habían conspirado para matar a mi madre. Pero era demasiado joven para oponerme, así que solo pude llorar desconsoladamente en el funeral, impotente para hacer algo al respecto. Pero la semilla del odio ya estaba sembrada. Mi padre ascendió, se enriqueció y enviudó en pocos años. Ganó decenas de millones, quizás incluso más. Ya adulto, en múltiples ocasiones percibí con agudeza que mi padre tenía intenciones de elevar a la niñera a una posición superior. Pero considerando la creciente influencia de la empresa, sumado al hecho de que por el lado de mi abuelo materno no teníamos mucho excepto gente capaz de armar escándalo, temía que un escándalo afectara su capacidad para ganar dinero, por lo que no se atrevía a actuar con ligereza. Simplemente despidió a la niñera en apariencia, pero en secreto le alquiló una casa fuera. Yo sabía exactamente dónde estaba ubicada esa casa. La mayor parte del tiempo era el único en casa custodiando aquella enorme mansión vacía. Mi padre solía ir donde su amante, reuniéndose con lo que él consideraba su verdadera familia, disfrutando de la dicha familiar. Al principio al menos me trataba como a un hijo. Se preocupaba un poco por mis sentimientos, preguntándome de vez en cuando cómo estaba. Pero con el paso del tiempo, a medida que el negocio familiar crecía, se volvió cada vez más frío conmigo. No importaba si era mi paso de primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria, a él no le importaba en lo más mínimo, ni siquiera se molestaba en preguntar. Incluso podía sentir que si no fuera por el temor a que la familia de mi abuelo viniera a protestar, no dudaría en echarme de casa. Pero no tenía otra opción, solo podía aguantar y esperar en silencio, esperando el momento oportuno. Pronto ese momento realmente llegó. Hoy, cuando mi padre volvió a casa a buscar unos documentos, de repente se desplomó y un frasco de píldoras para el corazón se le cayó del bolsillo. Al ver la escena supuse que probablemente estaba agotado y tenía problemas cardíacos. No sabía si era por el exceso de trabajo o por el exceso en la cama. Sin tiempo para pensar demasiado, corrí hacia él, pateé el frasco de medicinas y me agaché para preguntar con falsa preocupación: papá, ¿qué te pasa? Mi padre temblaba descontroladamente, estirando el brazo con todas sus fuerzas para alcanzar el frasco de pastillas. Yo, en cambio, le sujeté la mano con fuerza y seguí preguntándole como si no supiera nada: papá, dime algo, ¿qué quieres hacer? Dímelo rápido. Mi padre me miró con los ojos inyectados en sangre, los labios temblando, pero sin poder articular palabra. Supongo que en ese momento habría deseado matarme. Pero yo tengo buenas intenciones, como iba a matar a alguien a propósito. Después de que se desmayó por esforzarse demasiado al mirarme fijamente, lo llamé durante 10 minutos sin conseguir que despertara, y fue entonces cuando llamé apresuradamente a emergencias. Cuando llegó el personal de ambulancia me preguntaron: ¿el paciente tenía alguna enfermedad previa? No lo sé, mi padre está demasiado ocupado, no viene a casa en siglos. Mientras ayudaba a cargar a la persona respondí llorando desconsoladamente. Al llegar al hospital el médico procedió con los primeros auxilios.
Luego con expresión de pesar me informó que considerara si proceder con la cirugía ya que incluso con la operación la tasa de éxito era menor al 10%. Llorando le dije que definitivamente quería la cirugía y le supliqué que salvara a mi padre. Si realmente no se puede salvar pues que no se salve, no voy a causar disturbios ni a molestar al hospital. Después de firmar el consentimiento para la cirugía me di la vuelta y regresé a la habitación del paciente. Pero para mi sorpresa mi padre había despertado y con las manos temblorosas estaba escribiendo algo en un papel. Me apresuré a acercarme y descubrí que increíblemente estaba redactando su testamento. El contenido básicamente decía que dejaría toda la herencia al hijo ilegítimo de la niñera. Total, no tenía nada que ver conmigo. Me llené de alegría. Perfecto, parece que antes de esto ni siquiera había tenido tiempo de hacer un testamento. Inmediatamente me acerqué, arrebaté el testamento que tanto le había costado escribir y lo destrocé en pedazos. Y luego se abalanzó sobre mi padre llorando a gritos. Papá, no hablemos de esto entre padre e hijo, soy tu único hijo, ¿para qué hacer testamento? Incluso si te conviertes en un vegetal te serviré y cuidaré, papá, tienes que aguantar. Mientras lloraba me acerqué sutilmente y presioné la zona cercana a su corazón. Las enfermeras a mi lado mientras se secaban las lágrimas me elogiaban por mi piedad filial conmovidas hasta lo más profundo. Pero solo desde mi ángulo podía ver que mi padre con los ojos desorbitados se debatía sin cesar. Pero papá, ya estás viejo, no puedes contra mí. En menos de medio minuto se desmayó de la rabia. La máquina a un lado comenzó a emitir una alarma pipipi. El médico entró corriendo y tras un rápido examen de sus pupilas declaró inmediatamente que su estado era crítico y que necesitaba cirugía de urgencia. Levanté ambas manos y pies en señal de aprobación mientras veía a mi padre ser llevado a toda prisa al quirófano. Pasé 2 horas angustiosas. El médico salió apresuradamente del quirófano y con expresión grave me informó que la operación había sido un éxito. Casi escupo un chorro de sangre vieja. Joder, ¿acaso he topado con ese 10 de probabilidad de éxito? Pero rápidamente el médico usó una serie de términos médicos que no lograba comprender y me explicó incluso si sobrevive solo podrá mantenerse con vida en la UCI conectado a un respirador con altísimas probabilidades de muerte cerebral. Al instante brotaron lágrimas de emoción de mis ojos. El médico pensó que estaba demasiado afligido y se apresuró a consolarme. Sacudí la cabeza, apreté los dientes para contener la risa. Mi padre temía más que nada sufrir. Si usted, doctor, lo dice así, no lo tratamos. Quiero que mi padre se vaya cómodo. Acto seguido, con expresión de profundo dolor, firmé el formulario de renuncia al tratamiento y personalmente le quité el tubo de respiración a mi padre. Poco después lo cubrieron con una sábana blanca. Me apresuré a pedirle al médico el certificado de defunción y lo llevé personalmente al crematorio. Gracias a mi poder adquisitivo incluso logré abrir el canal VIP verde del crematorio. En menos de una hora conseguí que mi padre se convirtiera en cenizas y se alojara en una caja de zapatos. Bueno, no me gasté los 10.000 en una urna, no se lo merecía. No querías vivir en la mansión, pues ahora te tocará habitar en un cubículo de madera. No pude evitar reflexionar, el dinero realmente lo es todo. 3. Cuando salí abrazando la caja de zapatos, bueno, mejor dicho, la urna funeraria, un grupo de empleados de servicios funerarios se abalanzó hacia mí. Seguramente pensaban que como mi padre era un magnate podrían sacarme una buena suma. Lo que no sabían es que tiré la urna en el maletero y me fui a toda velocidad. Servicios funerarios, qué tontería, puro desperdicio de dinero. Mi madre me enseñó que la frugalidad es una virtud. Tras obtener el certificado de defunción contacté de inmediato al abogado de la empresa. Tras prometerle 1 millón en sobornos, él parecía más ansioso que yo por evitar problemas y aceleró el trámite de herencia. Caramba, no puedo negar que la herencia de mi padre era enorme. 80 millones en efectivo personal, una mansión, además una empresa muy rentable a su nombre. También había invertido en 2 empresas emergentes prometedoras. Jamás en mi vida había visto tanto dinero. Cuando mi madre estaba aquí no me faltaba comida ni ropa y siempre me daba dinero para mis gastos. Después de que mi madre se fue básicamente me conformaba con no morir de hambre, porque nadie se preocupaba por mí. Aunque vivía en una enorme mansión vacía, a veces ni siquiera tenía suficiente para comer. A menos que mi padre volviera y no pudiera soportar verme así, no me daba ni un centavo. Pero ese dinero después de pagar la matrícula apenas alcanzaba para comer fideos instantáneos. En apariencia era un hijo de ricos, pero en realidad vivía peor que un niño abandonado en el campo. Y ahora mira, me he convertido en un nuevo rico. Me apresuré a disfrutar de la ansiada comida festiva para celebrar el modesto pero digno entierro de mi padre. Con el estómago lleno y el espíritu satisfecho regresé a la villa. Para mi sorpresa, la niñera Mary y su hijo Daniel estaban bloqueando la entrada caminando de un lado a otro con evidente desesperación. Al verme ambos abrieron los ojos como platos y corrieron hacia mí. ¿Dónde está tu padre? Fruncí los labios. Pasé un buen rato intentando, pero las lágrimas no llegaron. Después de todo ahora valgo más de 100 millones. Aparte de feliz, estoy jodidamente contento. Mi padre falleció un infarto al corazón repentino. Mary quedó como si le cayera un rayo de inmediato, se tambaleó y casi se desploma. Su hijo la sostuvo de inmediato, pero también con la mirada perdida murmuró: papá, mamá, ya no tengo papá. Me apresuré a rodearlos y entré en la villa cerrando la puerta principal de golpe. Cuando Mary y su hijo se recuperaron, se apresuraron a golpear la puerta. Abre la puerta, donde está el cadáver de tu padre, dánoslo ahora mismo. Ni siquiera abrí la puerta y respondí descuidadamente: ay, lo olvidé, todavía está en el maletero. Dicho esto, presioné el botón del llavero en dirección a la ventana. El maletero se abrió revelando una urna funeraria barata apretujada entre un montón de herramientas viejas. Mary y su hijo incrédulos estallaron en ese momento.
¿Cómo es que lo cremaron directamente a por qué lo cremaron? Nathan, maldito seas, no solo era tu padre, también era mi hombre, el verdadero padre de mi hijo. ¿Cómo te atreves a cremarlo sin nuestro consentimiento? Abre la puerta, tu padre ya había prometido que todo lo de adentro sería nuestro, al menos la mitad le corresponde a mi hijo. Una sonrisa burlona asomó en mis labios mientras decía con sarcasmo: vaya, el viejo murió sin hacer testamento, quemado hasta no dejar ni un cabello para hacer pruebas de ADN. Así que ahora solo puedo ser yo quien herede toda la fortuna. Que quede claro, digo toda. María y su hijo al escuchar esto se abalanzaron como locos contra la puerta. Nathan, maldito seas, resulta que sabías que iba a morir, abre la puerta, ábrela ahora, devuélveme el dinero. Molesto por el escándalo llamé a seguridad y los echaron de inmediato. Después del incidente puse la villa en venta en internet. Una casa tan grande una sola persona no puede controlarla, no tiene energía vital, tampoco es auspicioso, véndela. Después de venderla compra un gran apartamento en Thompson Riviera. 4 al día siguiente llegaron primero los agentes inmobiliarios. Para sorpresa de todos, Mary y su hijo irrumpieron en la casa. Nathan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? Me agarró de la ropa y me gritó acusadora. Parecía como si le estuviera vendiendo su propia casa. Te lo digo claro, Nathan, mi hijo también es hijo de tu padre y no tienes derecho a vender esta casa. Y si la vendes, la mitad del dinero le corresponde a mi hijo. Maldito Nathan, fuiste tú quien mató a mi padre, dilo. Mary me exigía la fortuna como una loca. Su hijo actuaba como si yo le hubiera arrebatado a su padre y se abalanzó para golpearme. Los agentes inmobiliarios se alarmaron con semejante escándalo, no sabían si debían seguir mostrando la casa o no. Con una sonrisa hice un gesto con la mano: oigan amigos agentes, no se preocupen, esta propiedad no tiene ningún problema legal, esperen, voy a llamar a alguien que me ayude. Al ver que iba a llamar refuerzos, el hijo de Mary inmediatamente alzó la voz. ¿De qué vas con esa farsa como si fueras el único con contactos? Espérate nomás, hoy te vamos a sacar hasta la mierda a golpes. Y acto seguido llamó a sus compinches pidiéndoles que llevaran herramientas. Los intermediarios se alarmaron aún más y todos querían irse, hasta que escucharon que las sirenas se acercaban cada vez más. El corazón del intermediario se tranquilizó mientras que el hijo de Mary quedó estupefacto. Inmediatamente entró en pánico y quiso hacer una llamada para avisar. Agarré el teléfono con rapidez y lo tiré al suelo dejándolo completamente inservible al instante. Nathan, ¿qué estás haciendo? Me reí y dije: no es más que un teléfono, acabo de heredar una fortuna de varios millones, espera en un momento, te compraré uno nuevo. 5. Cuando la policía entró preguntaron quién había llamado para reportar el incidente. Levanté la mano y salí. En ese momento Mary y su hijo ya intentaban escabullirse o más bien salir para impedir que llegaran esos supuestos refuerzos. Inmediatamente salté señalándolos y grité: agentes, deténganlos rápido, quieren entrar a cometer un asalto. En un abrir y cerrar de ojos los dos policías al oír esto detuvieron de inmediato a Mary y a su hijo. Ellos se apresuraron a explicar: camaradas policías, no es como él dice, está calumniando. Pero antes de que los policías pudieran preguntar, de repente una decena de hombres corpulentos irrumpieron en la villa. Empuñando tubos de acero y machetes se quedaron cara a cara con los policías. Ahora sí que está bien, ni siquiera puedo explicarlo con claridad. Los compañeros policías actuaron rápidamente, atraparon a algunos, otros lograron escapar. Mary, al ver que la situación se estaba saliendo de control, se apresuró a venir y me pidió que explicara. Nathan, explícales rápido, solo vinimos a reclamar la herencia, no a causar problemas. Levanté las manos en un gesto de impotencia. Vinieron armados, si no fuera por la presencia de los policías hoy ni me atrevo a imaginar las consecuencias. Señor oficial, voy a responsabilizarlos por este asunto hasta las últimas consecuencias. Nathan, tú eres un canalla, estás mintiendo. Mary y ese hijo ilegítimo fueron llevados a rastras para ser interrogados. Los intermediarios se miraron unos a otros sin saber qué hacer. Yo sonriendo dije: vamos a ver la casa, les aseguro que no hay disputas, les mostraré el título de propiedad. Colgué la casa en internet por 5 millones menos que el precio de mercado. Pronto llegó un comprador a ver la propiedad y quedó muy satisfecho. Me preguntó si podía hacerlo más barato que tal, 4 o 5 millones. No lo pensé ni un segundo y acepté. Lo principal era deshacerme rápido del asunto y recibir el dinero sin demora. Con el dinero en mano compré inmediatamente un amplio apartamento de lujo completamente amueblado, listo para mudarme, y me instalé feliz. Fue ese mismo día cuando Mary y su hijo salieron. En total habían estado detenidos durante 3 días. Lo primero que hicieron al salir fue buscarme por todo el mundo. Incluso el nuevo dueño de la casa me llamó diciendo que alguien seguía yendo a molestarlo y que yo debía resolver el asunto. Mi respuesta fue sencilla: si el título de la casa ya está a tu nombre, llama a la policía si vienen a causar problemas. Para mi sorpresa no fue el dueño quien llamó a la policía sino Mary. El día 7 el propietario me llamó diciendo que Mary lo había acusado de transacciones ilegales y apropiación indebida de propiedades y me pidió que fuera de inmediato. Al escuchar eso pensé que esto era grave y que debía ir a presenciar el espectáculo. Se dirigió rápidamente hacia allí. Al llegar descubrió que Mary estaba haciendo un escándalo con su hijo. La casa de nuestro Benjamin fue vendida a bajo precio por ese hijo de mala muerte después de su fallecimiento. Miren bien, este también es hijo legítimo de Benjamin. Vender la casa sin consultar a su hermano menor es claramente ilegal. Y ha pasado tanto tiempo sin que mi hijo vea ni un centavo, siendo ambos herederos. ¿Cómo se atreve Nathan a quedarse con todo? Hermano, por fin llegaste, mira qué está pasando, no puedes hacerme esto con la casa que compré por 4 o 5 millones. El dueño de la casa al verme llegar corrió hacia mí como si hubiera encontrado a su salvador.
Mary y su hijo también se acercaron rápidamente haciendo ademán de agarrarme. Nathan, maldito seas, ¿dónde está el dinero que nos corresponde? El oficial de policía reprendió con severidad: silencio, todos hablen uno por uno. Luego el policía se volvió hacia mí y preguntó por qué no había informado a mi hermano al vender la casa. Me quedé atónito. ¿Qué hermano? En nuestra familia siempre he sido el único hijo. Mire, hasta traje el registro familiar como prueba. El titular de la propiedad era mi padre, pero ya falleció y su registro fue cancelado. Mi madre también murió hace 10 años, ahora soy el titular. El agente de policía lo tomó y lo miró frunciendo el ceño al instante mientras observaba a Mary y a su hijo. Ambos se apresuraron a explicar: mi hijo es realmente hijo biológico de Benjamin. Si no nos creen, miren esto. Sacó una fotografía, era una imagen de mi padre con Daniel en una prueba de paternidad. No dirás, pero los dos se parecen mucho. El oficial de policía preguntó entonces: ¿qué relación tienes con Nathan? Él es hijo de Benjamin y su exesposa. No tenemos ninguna relación. ¡Qué disparate! ¿Qué exesposa? Mis padres nunca se divorciaron hasta el día de su muerte. No son los trámites de divorcio, aunque no completamos los papeles. Yo soy la esposa legítima. Mary hablaba tan agitada que sus palabras se volvían incoherentes. La dinastía Inn había caído hacía ya mucho tiempo y ahora aparecía una esposa legítima. De repente, como si se le hubiera ocurrido algo, señaló hacia mí abruptamente. Benjamin seguro que lo mató, él lo mató y luego se apresuró a incinerarlo para destruir las pruebas. Hace unos días lo decía que Benjamin murió sin dejar testamento, reducido a cenizas, sin siquiera un cabello para hacer la prueba de paternidad. Compañeros policías, tienen que creerme, mi hijo ya sufre bastante por haber perdido a su padre. Esta herencia debe ser suya al menos a la mitad. El agente de policía comenzaba a perder la paciencia. Sin pruebas concretas no hagan suposiciones malintencionadas. Esta propiedad ya ha sido transferida legalmente y ahora está protegida por la ley. Si insisten en molestar, procederemos según lo establecido. Si tienes alguna otra objeción, te sugiero que vayas a demandar a los tribunales. Al escuchar esto, Mary se desplomó en el suelo y comenzó a llorar a gritos. No hay justicia en este mundo, un hijo legítimo de carne y hueso siendo maltratado así. Un grupo de personas observaba a un lado. Aprovechando el momento, me acerqué al dueño de la casa y le susurré: la próxima vez que venga llama a la policía, con que la arresten una vez bastará. No te preocupes, no habrá controversia alguna. ¿Crees que te vendí la casa con un descuento de 500,000 sin razón por este tipo de problemas? Esos 500,000 no son pérdida para ti. Al ver que el nuevo propietario asentía bajo las miradas devoradoras de Mary y su hijo, me alejé directamente en mi recién adquirido Maserati. Al día siguiente 8 me vino el capricho de ir a echar un vistazo a la empresa de mi barato padre. Resultó que Mary y su hijo, al no haber obtenido ventaja en mi casa, habían ido a causar escándalo a la empresa. Es que no quieren seguir trabajando. Benjamin ha muerto, este es su hijo legítimo, ha venido a heredar la empresa. Y él mismo es el gerente del departamento, ¿acaso no lo conocen? Lo había escuchado, mi padre lo llevó a la empresa para allanarle el camino a su hijo ilegítimo. En ese entonces yo ni siquiera tenía para comer, mientras que el hijo ilegítimo ya ostentaba el cargo de gerente con un salario mensual de decenas de miles. Pero qué pena, por más que mi padre lo mimara, no se atrevía a decirle directamente a los empleados que era su hijo. Después de todo, mucha gente sabe que en mi familia solo tengo a mí como hijo único. Además resulta que ya había estado en la empresa, aunque fue para pedirle dinero a mi padre, pero al menos me di a conocer. La mayoría de las personas en la empresa me conocen. Dejen de hacer escándalo, aquí nuestro jefe solo tiene un hijo y se llama Nathan. ¿De dónde diablos saliste tu hijo? Estás diciendo tonterías. Daniel, te advierto, si sigues con este escándalo te despediré inmediatamente como gerente de departamento. El director general estaba indignado. No solo no creía en la identidad de la madre y el hijo, sino que ni siquiera creía que mi padre hubiera muerto. Mary no se dejó amedrentar. Nathan, ni siquiera sabemos dónde anda divirtiéndose, así que ayude inmediatamente a mi hijo a convertirse en presidente o lo despediré. Vaya, veo que alguien está causando problemas en mi empresa. Me acerqué con calma vestido con ropa casual. Los altos ejecutivos de la compañía quedaron atónitos mirándose unos a otros. Esa expresión parecía decir: el joven patrón está aquí, ¿acaso el patrón realmente ha muerto? Ya no me anduve con rodeos y les mostré directamente el certificado de defunción. Acto seguido declaré: a partir de hoy soy el máximo responsable de esta empresa, sus trabajos no cambian, el bono de fin de año se duplica, pueden retirarse a sus labores. La expresión de asombro en sus rostros aún no se disipaba cuando ya asomaba la alegría. Al verme con una expresión seria no se atrevió a decir más y tras asentir se preparó para irse. Pero Mary se interpuso obstinadamente para impedírselo. Que nadie se vaya, dejen las cosas claras, esta empresa es de Benjamin y mi hijo es el hijo ilegítimo de Benjamin. Vaya, esto fue una confesión en toda regla. Estos altos ejecutivos tenían caras de curiosidad malsana. Mary continuó parloteando: Benjamin y yo nos conocimos desde hace mucho tiempo, éramos amigos de la infancia, solo que después él se casó y perdimos contacto. Cuando se hizo rico volvió a buscarme y tuvimos a Daniel, quien ahora es su gerente de departamento y futuro presidente de la junta. Clap, clap, clap. Frente a las miradas atónitas de los ejecutivos aplaudí sonriendo: buena historia inventada, sigue adelante. No me estoy inventando nada, es la verdad. Aclaré mi garganta y volviéndome hacia los ejecutivos expliqué: ella era la niñera de mi casa, pero perdió la cabeza después de la muerte de mi madre, siempre fantaseaba con ser la dueña de la casa. Este niño es hijo suyo con un mecánico de motos del campo, no tiene ni un pelo de relación con mi padre. Bueno, ya está el chisme, todos a trabajar. Si tú sabes inventar historias, yo sé inventarlas mejor que tú.
La cara de Mary era indescriptible, como si hubiera comido algo amargo, y se puso a patear el suelo de la impaciencia. No me creen, ¿verdad? Les digo que la casa donde vivimos ahora la compró Benjamin. Todos los días venía a quedarse en mi casa y allí dejaba muchas de sus pertenencias. Al mencionar las pertenencias, Mary se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de repente y una sonrisa desbordante apareció en sus labios. Nathan, ¿crees que al incinerarlo rápidamente no podré demostrar la relación de paternidad? En ese apartamento mío hay un montón de pelos de tu padre. 9. Mary, al encontrar una salida a su difícil situación, se rió con ganas. Pero yo hice un gesto con la mano: que los echen los guardias de seguridad la próxima vez que dejen entrar a cualquiera sin permiso, no tendrán que volver a trabajar. ¿Y qué hacemos con este? Daniel es el gerente del Departamento de Investigación y Desarrollo. ¿Para qué seguir con el desarrollo? Despídelo de inmediato. Entendido, director. Nathan. Daniel me miró con los dientes apretados. Nathan, eres un cabrón. Su madre acababa de encontrar una brecha y estaba en pleno éxtasis en ese momento. A su lado contuvo a su hijo. No temas, hijo, volvamos a casa ahora mismo, tomemos las pruebas y hagamos una prueba de paternidad. Toda la fortuna de tu padre será tuya en el futuro. Y todas estas personas las despediré a todas sin excepción. Daniel asintió con fuerza, su rostro mostraba una mezcla de excitación y ferocidad. Bien, que esperen lo que les viene. Dicho esto, los dos se marcharon. Una vez se fueron, contacté de inmediato a mi abogado para que investigara cuántos activos más tenía mi padre fuera de casa. Lo recuperaré todo. 2 días después recibí la confirmación de que mi padre efectivamente les había comprado una casa a Mary y también un coche. La casa estaba registrada a nombre de Daniel y el coche también. Así que no era nada extraño que hubiera pertenencias de mi padre en esa casa. Esa misma tarde recibí la citación del tribunal. Mary y su hijo me demandaron acusándome de apropiación ilegal de la herencia. El día de la audiencia, Mary lucía radiante. Hijo, presta mucha atención, mira cómo hoy tu madre te ayudará a recuperar todo lo que te pertenece. Algunas personas nunca fueron favorecidas desde pequeñas y no tienen posibilidad de cambiar su suerte en esta vida. Las cosas buenas nunca serán para ti. Su hijo asintió con fuerza. Mamá, cuando recuperemos la empresa despediré de inmediato a todos los que nos maltrataron, especialmente a los guardias de seguridad que nos echaron. Los observé sin mostrar mis emociones. Con una risa burlona entré al tribunal. Después de hoy haré que ni siquiera tengan un lugar donde vivir. 10. Después de la audiencia, el abogado de la otra parte procedió metódicamente, presentando primero una serie de pruebas que demostraban la relación entre Mary y mi padre. Las pruebas incluían registros de chat, fotos juntos y boletos de viaje de sus salidas. Señor juez, estos son documentos que prueban la relación amorosa entre la señora Mary y Benjamin. Terminando de hablar, sacó un nuevo informe de paternidad. Dado que Benjamin ya ha fallecido y el acusado Nathan procedió maliciosamente a una cremación acelerada impidiendo el proceso normal de prueba de paternidad con el consentimiento del interesado, hemos recolectado cabellos de Benjamin en la casa donde solía vivir. Este documento prueba definitivamente la relación paterno-filial entre Benjamin y Daniel. Por lo tanto, solicitamos el embargo de todos los bienes heredados de Benjamin y, de acuerdo con la ley de sucesiones, la entrega de la mitad correspondiente a mi cliente. ¿El acusado tiene alguna objeción a las pruebas presentadas por el demandante? El juez preguntó. Sí. Asentí sin dejar que el abogado hablara. Mi padre y ella efectivamente mantenían una relación inapropiada, eso lo sé. Protesto. El acusado está insultando deliberadamente a mi cliente. Protesta denegada. Que continúe el acusado. Observé con una sonrisa fría al abogado contrario. ¿Sabes lo que significa vivir en concubinato sabiendo que la otra persona tiene familia? Lo que dice el acusado es falso. Mi cliente comenzó a vivir con Benjamin solo después de la muerte de su esposa. Y el niño nació después de que comenzaran a vivir juntos. Pregunté a mi vez. El abogado titubeó un momento antes de decir protesto. Este tema no tiene relación con el caso. Protesta denegada. Abogado del demandante, responda directamente a la pregunta. 11. Mi abogado habló. Señor juez, Daniel ya tiene más de 20 años y la esposa de Benjamin falleció hace solo 10 años. El abogado de la otra parte titubeó. Parecía ser solo un aprendiz. Sí, debería haber nacido antes de que vivieran juntos. Pero esto no afecta la herencia. Ya hemos realizado una prueba de paternidad. Sonreí. Mi abogado, que gana $1 millón al año, también sonrió. ¿Cómo pueden demostrar que el cabello que usaron para la prueba pertenecía al difunto Benjamin? Puse una expresión exagerada fingiendo un repentino entendimiento. Aclaro, quien alega prueba incluso si el cabello es del padre biológico de Daniel. ¿Cómo demuestran que es de mi padre Benjamin? ¿Acaso porque ustedes lo dicen? Mary y su hijo junto con el abogado se quedaron boquiabiertos. El abogado mediocre de la contraparte comenzó a impacientarse. Señor juez, mi cliente puede garantizar que las muestras enviadas pertenecen al propio Benjamin. Mary gritó. Sí, señor juez, juro que ese cabello es de Benjamin, créanos. El juez golpeó el mazo orden en la sala. Luego revisó algunos documentos y me preguntó. Señor, Benjamin ya fue incinerado, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Mary intervino. Si fue incinerado maliciosamente, lo llevaron directo al crematorio apenas salió del quirófano. Además, tengo su firma aceptando renunciar al tratamiento. Agitaron el documento con mi firma renunciando al tratamiento como si fuera un salvavidas, llenos de emoción. Como hijo biológico ni siquiera le dio la oportunidad de recibir tratamiento. Sospecho fuertemente que tuvo motivos homicidas, que deliberadamente quería matar a Benjamin para apoderarse de su fortuna. Y hasta ahora la urna con las cenizas de Benjamin sigue en el maletero de su auto. Entre los chinos todos valoramos el descanso eterno en tierra, pero ¿hay algún hijo como él? Mary me lanzó una andanada de reproches.
Su expresión era francamente aterradora. Si no hubiera sido en un tribunal probablemente habría perdido los estribos allí mismo. En cambio yo permanecí completamente sereno. Mi abogado también respondió con total calma. Señor juez, si el demandante continúa con los ataques personales contra mi cliente, nos reservamos el derecho a tomar acciones legales. No estoy haciendo ataques personales, su relación con su padre siempre fue mala, mis sospechas están bien fundamentadas. Señor juez, permítame hacer una declaración. Me enfrenté al testimonio de Mary. Es cierto que mi relación con mi padre no era muy buena, pero el demandante ha dicho tantas cosas que tiene que ver con mi herencia. El negocio familiar se obtuvo en su momento con la dote de mi madre, fue construido con el esfuerzo conjunto de mi madre y mi padre. ¿Cómo es que yo, siendo su único hijo, no puedo heredarlo? Además, la razón directa por la que nuestra relación padre-hijo llegó a su punto más bajo fue por ella. Ella sabía perfectamente que mi padre tenía una familia y aún así se entrometió, destruyó la armonía de nuestro hogar. Mi madre murió de la indignación que ellos le causaron juntos. Durante estos 10 años desde la muerte de mi madre ellos han mantenido su relación ilícita sin interrupción. Un padre así merece que yo mantenga una buena relación con él. Van van van, el juez golpea el martillo. El hospital reconoce que renunciar al tratamiento es un derecho que le corresponde al acusado. Además, la prueba de paternidad presentada por el demandante no puede demostrar efectivamente la relación parental, por lo tanto es inválida. Mary se desplomó débilmente, casi cayéndose de la silla. El abogado de la contraparte se levantó abruptamente. Solicitamos realizar una prueba de paternidad al acusado. Si se demuestra el vínculo sanguíneo, quedará establecido que Daniel es hijo biológico de Benjamin. Al oír esto me eché a reír. No hablemos de si estoy dispuesto o no a hacerme una prueba de paternidad con él. Incluso si lo estuviera, la generación de mi padre tenía 3 hermanos. ¿Quién puede asegurar que sea hijo de mi padre y no de mis tíos? Yendo aún más lejos, ¿qué pasa si resulta que ni siquiera tengo relación sanguínea con mi padre y si me encontraron en un basurero? Si quieres demostrar que eres hijo de mi padre, tendrías que hacerte una prueba de paternidad con él. Por supuesto, incluso si no tuviera relación sanguínea con mi padre, seguiría siendo su único heredero legal. El abogado casi escupe sangre al oír lo absurdo. Mary parecía excepcionalmente agitada y se levantó de un salto como si quisiera abalanzarse sobre mí. Aunque el juez la reprendió con severidad, siguió señalándome y gritando: «Eres un cabrón, Nathan. Viví con tu padre, no con tus tíos. No te alteres, la ley se basa en pruebas, no en tus pataletas. ¿Te atreves a decir que no existe esa posibilidad? Hijo de puta, maldito Nathan». Orden en la sala. El juez, viendo que la situación se descontrolaba, golpeó el martillo repetidas veces. «Tienen algo más que declarar las partes involucradas». Le di un codazo al abogado, quien inmediatamente entendió la indirecta y sacó un documento. «Señor juez, mi cliente solicita la recuperación de los bienes de su padre en el extranjero. Esto incluye la casa y el automóvil del demandante Daniel. La casa y el auto están a nombre de mi hijo. ¿Con qué derecho los reclaman?». María estaba furiosa hasta el extremo. El abogado continuó con un tono imperturbable: «Tenemos pruebas de que el pagador fue Benjamin y el titular de la cuenta en ese momento también era Benjamin. Pero 6 meses después de la transacción el titular cambió y pasó a ser Daniel. Fue Benjamin quien solicitó activamente transferir la propiedad a mi hijo». El demandante guardará silencio y esperará a que el acusado termine su declaración antes de intervenir. No altere el orden del tribunal. Abogado defensor puede continuar. El abogado sacó otro documento de declaración. «Según nuestra investigación, Benjamin no estuvo presente en ninguna de las 2 transferencias de la casa y el automóvil. Fue Mary quien llevó los documentos de identidad de Benjamin para realizar los trámites. Por lo tanto, determinamos que Benjamin no estaba al tanto de los asuntos de transferencia, por lo que no hubo ninguna donación». «¡Qué disparate! ¿Cómo se puede transferir una propiedad sin que la parte interesada esté presente?». Mary gritó con furia. El abogado tampoco hizo caso y después de entregar las pruebas no dijo nada más. El juez miró un rato y luego puso las pruebas a un lado, preguntándole a Mary: ¿tenían algún tipo de acuerdo de donación en ese momento? ¿Cómo iba a haber un acuerdo? Éramos amantes. ¿Cómo íbamos a escribir algo así? El demandante le advierte una vez. El juez hace preguntas, responda de manera directa y clara, no diga cosas irrelevantes. Lo que digo son los hechos. ¿Cómo es que no respondo directamente? El rostro del juez cambió ligeramente. Acto seguido golpeó el martillo anunciando un receso y posponiendo el veredicto para otra fecha. Mi demanda también fue solicitada para presentarse como un caso separado, pero en realidad el resultado ya estaba escrito en su rostro. 12 Juez aún no ha entendido todo el panorama. No se vaya. Mary estaba resentida. Siendo el hijo legítimo de mi padre, ahora ni siquiera podía obtener un centavo. La injusticia la consumía. La gente ya había anunciado el receso, pero ella no se daba por vencida, insistiendo en que el juez continuara con el juicio. El tribunal incluso envió a los alguaciles advirtiéndole que si seguía molestando la arrestarían de inmediato. Solo entonces se asustó y retrocedió sin poder descargar su ira. Terminó gritándole a su propio abogado defensor: «¿Cómo es que defiendes si ni siquiera sabes defender? ¿Qué haces siendo abogado?». En medio del forcejeo el abogado recibió un arañazo en la cara y se enfureció al instante. «Suéltame. ¿A quién más vas a culpar por ser una zorra y una amante?». Jajaja. Yo, que estaba al lado viendo todo el espectáculo, no pude contener una carcajada de satisfacción. «Que espere, cuando llegue el veredicto se va a llevar una buena sorpresa». 13 Después de salir del tribunal fui a la empresa.
Estos días contraté específicamente a un gerente profesional para que se encargara de todos los asuntos de la compañía. Acaba de llamarme diciendo que había descubierto algunas irregularidades y que necesitaba que fuera a revisarlas. Al llegar a la empresa me entregó los documentos que había organizado. Director Nathan, revisé los registros financieros de la empresa y descubrí que un gerente de departamento llamado Daniel ha acumulado más de 5 millones en deudas incobrables en 3 años. Consulté con el departamento de finanzas y me dijeron que el antiguo dueño Benjamin estaba al tanto pero prohibió investigarlo. Sin embargo, si esta deuda no se cubre, muchas otras cuentas no podrán cuadrarse. Solté una risa fría. Daniel, realmente mereces morir. Mi difunto padre podía protegerte mientras vivía, pero justo cuando asumí el cargo te descubrí. Director Nathan, seguimos investigando, es corrupción al 100%. Investiguen a fondo. Cuando tengan pruebas llamen directamente a la policía para que lo arresten, no hace falta que pasen por mí. Sí, director Nathan. Pasó un tiempo más y llegó el fallo del tribunal. Se dictaminó que Daniel, el hijo ilegítimo, no pudo probar su filiación, por lo tanto no tiene derecho a la herencia. Además, también se resolvió mi demanda para recuperar la propiedad y los autos. Deben devolver la mitad de los bienes que pertenecían a Benjamin. Es decir, media casa y medio auto. Este resultado del juicio estaba dentro de mis expectativas. Después de todo, vivieron juntos como pareja durante mucho tiempo con un matrimonio de hecho, así que era poco realista pretender recuperarlo todo. Pero esto no afecta en absoluto mi plan de dejarlos sin hogar. Ese mismo día fui con mi abogado a la casa donde vivían llevando la sentencia judicial. María y su hijo estaban como centinelas en una torre, cada uno con un cuchillo de cocina en la mano. El que se atreva a quitarme mi casa le arrancaré la vida. Nathan, maldito seas, aunque Kaidin es tu medio hermano, ¿cómo puedes ser tan cruel para torturarlo hasta este punto? Todo esto apenas comienza. Tía Mary, ya ha salido la sentencia judicial, te aconsejo que vendas la casa y el coche rápidamente y entregues el dinero, de lo contrario terminarás en la lista de morosos y no será nada bueno. No te daré nada, ni un solo centavo. Voy a apelar. Como estaba demasiado alterada, no le presté mucha atención y solo eché un vistazo casual por la habitación. La decoración era lujosa. Esta villa debe tener al menos 200 metros cuadrados. El armario junto a la puerta estaba repleto de artículos de lujo. Abogado Mike, toma fotos de esto. Todas estas cosas se venderán y el dinero será nuestro. El abogado Mike sacó su teléfono para tomar fotos mientras Mary y su hijo se abalanzaron para arrebatárselo. Aproveché la oportunidad para tomar un viejo teléfono móvil del armario. Ese teléfono me resulta muy familiar, era el que usaba mi padre hace mucho tiempo. Voy a llevármelo para ver si contiene pistas importantes. Voy a investigar la causa de la muerte de mi madre. Recuperar lo que me pertenece no es suficiente, también quiero sus vidas. 15 Después de alborotar en casa de Mary durante casi media hora, el abogado y yo nos fuimos. Al salir, el abogado me dijo: seguro que van a trasladar inmediatamente los objetos de la casa, pero todavía no ha llegado el plazo de prescripción para apelar, así que no podemos solicitar el embargo. Sacudí la cabeza. No importa, esas pocas cosas las consideraré como una limosna para ellos. Jaja, comparados con el sufrimiento que están a punto de enfrentar, estos objetos son insignificantes. Después de irme, fui directamente al hospital municipal. Saqué el informe de defunción y el historial médico de mi madre. El resultado fue que sin verlo no lo sabría, pero después de leerlo casi me rompí los dientes de atrás de tanto apretarlos. Mi madre murió por envenenamiento crónico. Exactamente como sospechaba en ese momento. Le pregunté al médico si el hospital llamaría a la policía al encontrarse con este tipo de casos durante la consulta. El médico que la atendió en ese momento ya se había jubilado y el doctor actual de guardia me explicó: muchas toxinas dañinas no pueden identificarse en cuanto a su composición específica, ni determinar en qué alimentos se encontraban, ni mucho menos establecer si fueron introducidas intencionalmente o no, a menos que sea un envenenamiento agudo mortal. Generalmente no se denuncia a la policía. Salí con el historial médico en mano, pero no dejaba de darle vueltas al asunto durante el camino. El envenenamiento crónico de mi madre definitivamente no fue causado por algo en su dieta, porque siempre habíamos comido juntos. No era la comida. Entonces, ¿qué otra posibilidad había? Pensando en eso, de repente me sobresalté. A mi madre le encantaban los lápices labiales, su tocador estaba lleno de todo tipo de colores. Inmediatamente llamé al nuevo dueño de la villa para preguntarle si faltaba algo del sótano. El dueño de la casa sonaba confundido. ¿Que tu familia tiene un sótano? Aún no me he mudado formalmente, las cosas siguen ahí y si las quieres ven a recogerlas rápido, en un par de días ya no estarán. Resulta que en ese momento solo buscaba algo barato, ni siquiera miró ni escuchó con atención, pensó que estaba haciendo un buen negocio y se apresuró a completar los trámites conmigo. Esto resultó ser algo bueno para mí. Después de confirmar que no había nada, me apresuré a ir en coche. 16 Bajé al sótano y revolví entre los objetos desordenados, pero mi corazón se heló al instante. Había todo tipo de productos cosméticos excepto lápiz labial. Esto confirmó aún más mis sospechas. Parece que mi padre eliminó la evidencia inmediatamente después de la muerte de mi madre. De repente recordé que el día que mi madre murió saqué un lápiz labial de su bolsillo. En ese momento pensé guardarlo como recuerdo. Me apresuré a subir las escaleras, saqué una caja de debajo de la cama en mi antigua habitación y encontré un lápiz labial que ya se había descolorido. Inmediatamente llevé el lápiz labial para hacerle pruebas. El mismo día los resultados de la evaluación salieron demostrando claramente que contenía toxinas químicas letales de efecto crónico.
Al día siguiente volví a buscar a alguien para recuperar los datos del teléfono. El resultado fue que logré extraer los registros de chat donde los dos planearon matar a mi madre. Mary, ¿cuándo diablos te vas a casar conmigo? Benjamín, si ella no acepta el divorcio, ¿qué puedo hacer? Mary, claramente me estás engañando, no solo no te atreves a envenenarla, sino que además piensas tenerme escondida toda la vida. Benjamín, envenenar, ¿quieres verme en la cárcel? Mary, las toxinas químicas crónicas son indetectables, es que no entiendes ni eso. María, si de verdad te importa, compra veneno y ponlo en su comida, mata a esa zorra y a su maldito retoño de una vez. Benjamín, entendido. Había muchos más mensajes similares después de eso. Su última conversación fue el mismo día que mi madre murió. María le preguntó furiosa a Benjamín por qué mi madre murió y a mí no me pasó nada. Benjamín dijo que el niño era inocente, que en el futuro dejaría toda la fortuna al hijo ilegítimo y que me dejara vivir. Soltó una risa fría y amarga. Resulta que en aquel entonces yo también estuve a punto de convertirme en una de las víctimas de su plan asesino. 17. Con estas pruebas llamé a la policía de inmediato para que los arrestaran. María estaba completamente confundida cuando la arrestaron sin tener idea de por qué la detenían. No fue hasta que la policía le mencionó planear un envenenamiento que se quedó atónita. Gritó que era inocente e insistió en que Benjamín había actuado solo en el envenenamiento. La policía no necesitaba mostrarle pruebas, todo se aclararía en el tribunal. Por otro lado, Daniel corrió hasta mi residencia y se arrodilló rogándome que dejara en paz a Mary. Dijo que estaba dispuesto a cederme la mitad de la propiedad y el coche. Añadió que como la persona ya había muerto no tenía sentido seguir indagando en el pasado. Por esa frase le abofeteé más de 10 veces hasta hacerle sangrar la nariz y la boca. Quería advertirme por lesiones intencionales. Sin embargo, antes de que pudiera sacar su teléfono llegó la policía. Con las esposas puestas su expresión era idéntica a la de su madre, ninguno de los dos entendía por qué los arrestaban. La respuesta que recibió fue corrupción con un monto que superaba los 5 millones. Las piernas de Daniel se aflojaron de repente. Eso me lo dio mi padre, no lo robé, no lo hice. 18. El caso de Daniel tenía pruebas irrefutables. En menos de un mes fue sentenciado. Al no existir documentos que pudieran probar la donación y dado que Daniel siempre mantuvo su estatus de empleado en la empresa, por el enorme monto del desfalco fue condenado a cadena perpetua además de la confiscación de todos sus bienes personales. Con un intervalo de más de medio año, Mary también fue sentenciada. Considerada como la planificadora del crimen, fue identificada como la autora intelectual. Debido a la gravedad de los medios delictivos y a la existencia de motivos para envenenarme, también fue condenado a muerte por el tribunal con confiscación de todos sus bienes personales. Ni Mary ni Daniel aceptaron el veredicto y presentaron una apelación por segunda vez. Yo también exijo un cambio de sentencia, exigiendo enfáticamente que Benjamín, ese asesino, sea incluido. Incluso muerto voy a lograr que sea declarado culpable para que no tenga paz ni en el infierno. 19. El tiempo pasó volando y al cabo de un año llegó el veredicto final del tribunal intermedio. Benjamín fue declarado culpable de asesinato. Tanto Mary como su hijo mantuvieron las sentencias originales. Hoy era el día en que Mary sería ejecutada. Llevé las dos sentencias judiciales a la tumba de mi madre y las encendí en silencio. Mientras esos papeles llenos de pecado se convertían en cenizas, con lágrimas en los ojos dejé un crisantemo blanco ante la lápida. Mamá, descanse en paz, esas personas que nos hicieron daño han recibido el castigo que merecían. Una ráfaga de viento sopló las cenizas, giraron vacilantes en el aire resistiéndose a caer. Parece que mi madre recibió el mensaje. Espero que allá abajo no dejes escapar a esa pareja de perros.